Jamás imaginé que mi propio hijo me haría pasar la peor humillación, justo en el día más feliz de su vida. En el salón elegante donde sería la boda, con flores carísimas por todos lados y la luz suave de las velas flotando en el ambiente, mi nuera, Ashley, estaba parada justo en la entrada. Llevaba un vestido de encaje color marfil. Su cara se veía tranquila, como si nada, pero sus ojos no mentían. Eran fríos, filosos. Ni siquiera me había dejado cruzar la puerta. Lo siento, dijo con esa vocecita dulce que usa para parecer buena, pero que traía veneno escondido. No estabas invitada. Por favor, retírate. Me quedé helada, sin moverme. Sentí un nudo en el pecho cuando empecé a notar cómo decenas de cabezas se volteaban hacia mí. Invitados que yo misma ayudé a que estuvieran ahí, que pagué de mi propio bolsillo, ahora cuchicheaban entre ellos, tapándose la boca con las manos perfectamente arregladas. Algunos solo fingían que no pasaba nada. Otros se veían hasta divertidos. Daniel, mi hijo, estaba a unos metros atrás de ella. No dijo nada. Ni me volteó a ver. Ese silencio dolía más que cualquier palabra. Ya veo, le contesté, con una voz firme, sin temblores. Nada de súplicas, solo una sonrisa educada, seca. Mi último regalo de bodas. Me di media vuelta y bajé los escalones alfombrados, uno por uno, con calma. Cada paso bien pensado. Detrás de mí, los murmullos seguían sonando, como si lanzaran arroz al aire. ¿Era su mamá? ¿Y grabaste eso? Mándamelo. ¿Quién le hace eso a su propia madre? El aire frío de la noche me tocó las mejillas, y con él se secó la única lágrima que se atrevió a salir. El estacionamiento brillaba con todos esos carros de lujo, otra cosa más que yo me había encargado de pagar, para que Daniel tuviera el mejor día de su vida. Llegué a mi carrito modesto, una Techback con la pintura ya desgastada. Apoyé las manos sobre el cofre, sintiendo ese metal tibio, y dejé que el silencio respondiera a la pregunta que nadie allá adentro se atrevía a hacer. ¿Por qué un hijo borraría a la mujer que le pagó hasta los vuelos? Porque podía. Porque cuando alguien te ama más de lo que mereces, la confianza se vuelve un arma fácil. Me subí al coche. Las manos quietas en el volante. Sin hipidos, sin llamadas desesperadas. Solo una certeza cada vez más clara, las reglas del juego habían cambiado. Y yo, fui la última en darme cuenta. Si podían borrarme de una lista de invitados, podían borrarme de cualquier parte. De mi dignidad, de mis ahorros, hasta de la historia de cómo Daniel logró todo lo que tiene. El coche tosió al encenderse. Los faros iluminaron los arbustos perfectamente podados, mientras una música lejana sonaba desde el salón, ese salón donde yo nunca debía haber sido parte. Ya en la avenida principal, vi mi reflejo en el retrovisor. Me vi tranquila. Ojos secos. Boca firme. Esperaban que me rompiera. Pero no les di el gusto. Solo susurré, para mí, en ese coche vacío. ¿Qué es el amor sin respeto? Las palabras cayeron pesadas. Más que cualquier ramo de flores. Se quedaron sobre mí como una armadura. Y cuando las luces del lugar ya eran solo un brillo lejano en el espejo, supe que la decisión ya estaba tomada. Mañana sería para los abogados. Para contratos firmados por mí. Para números fríos que no tiemblan ante la traición. Pero esa noche, me permití una última confesión, bajita. La confianza es un regalo. Y yo ya no se la doy a ladrones. De regreso en mi casa sencilla, el silencio me abrazó como a una vieja amiga. Dejé mi bolso en la mesita de roble junto a la entrada, la misma donde Daniel estrellaba sus carritos de juguete cuando era niño. Es curioso cómo esas cosas chiquitas regresan a la mente justo en momentos como este. Me quité los zapatos con cuidado, no por costumbre, sino porque todavía me temblaban las piernas del puro impacto de lo que acababa de pasar. Me dejé caer en mi sillón favorito, ese que ya está gastadito de las orillas, pero que sigue firme, aguantador. Y me quedé ahí, dejando que el vacío se acomodara. La casa olía tantito a lavanda, de esas bolsitas que siempre meto en los cajones de la ropa limpia. Aquí sí me sentía segura. De verdad.
no como en el lugar que acababa de dejar atrás. ¿Cómo terminamos así? ¿Cómo se fue todo al carajo tan de repente? La neta, yo hice posible la vida de Daniel. Yo junté peso por peso para mandarlo a la universidad. Fui yo quien firmó como aval para que le dieran su primera casa. Cuando Ashley quiso la boda perfecta, fui sacando cheques como si nada. No por obligación, sino porque así somos las mamás. O al menos, eso creía yo. Pero en algún punto, dejé de ser parte de su vida. Me convertí en una extraña dentro de lo que yo ayudé a construir. Ashley se encargó de dejarlo claro desde el principio. Me sonreía cuando tenía que hacerlo, pero siempre había un aire raro detrás de su buena onda. Como si me viera como una antigüedad incómoda que aguantaba solo porque Daniel lo pedía. Y Daniel, él siempre queriendo evitar pleitos. Su silencio se volvió su manera de tomar partido. Nunca dijo nada. Nunca me defendió. Ni una vez. Y yo me quedé callada. Educada. Tratando de llevar la fiesta en paz. Pensé que si seguía dando, con el tiempo se darían cuenta de lo que valgo. Que me verían como familia, no como una cartera. Pero hoy quedó claro lo que en el fondo ya sospechaba. Nunca me quisieron. No de verdad. Querían lo que yo podía dar. Y en cuanto dejaron de necesitarme para financiarles el show, me cerraron la puerta en la cara. Al día siguiente, como siempre después de un evento familiar, llegó Gloria. No hizo falta que yo le contara. En este pueblo, las cosas se saben antes de que uno abra la boca. Ahí estaba, parada en la puerta con una cajita de pastel y esa sonrisa suya de preocupación. Traje de limón, dijo con suavidad, entrando. ¿Tu favorito? Asentí tantito y le hice señas de que pasara a la cocina. La tetera ya estaba caliente. Gloria no preguntó de inmediato, nunca lo hace. Se sentó tranquila en la mesa mientras yo servía el té. Las manos firmes, aunque por dentro todavía me revolvía la tormenta. «Fue enfrente de todos, ¿verdad?», preguntó bajito. No pude verla a los ojos. Asentí en silencio. Ella suspiró, negando con la cabeza. Cashley. Ese nombre ya pesaba entre nosotras. Tomé un sorbo del té y dejé la taza con cuidado en su platito antes de volver a hablar. ¿Sabes? En realidad, nunca me quitaron la invitación, dije, apenas en un susurro. Porque nunca estuve invitada desde el inicio. Las palabras quedaron flotando en el aire, y por primera vez sonaron más frías al decirlas en voz alta que cuando solo estaban en mi cabeza. Gloria se inclinó sobre la mesa y puso su mano calientita sobre la mía. Lo criaste para ser mejor que eso. No contesté. Ya ni siquiera estaba segura de que fuera cierto. ¿Por qué? ¿Qué clase de hombre ve cómo humillan a su mamá y no dice ni una palabra? ¿Qué tipo de hijo deja que su esposa decida quién sí y quién no forma parte de su familia? Me quedé viendo el suave parpadeo de la vela que tenía en el alféizar de la cocina, viendo cómo la cera se derretía poquito a poquito, formando un charquito en la base. Pensé que si ayudaba lo suficiente, si pagaba lo que se necesitara, todo estaría bien. Que eso me daría un lugar, un respeto, una paz que nunca llegó. La voz de Gloria interrumpió mis pensamientos, bajita pero con firmeza. Amiga, si el cariño depende de tu cartera, eso no es cariño. Sentí el nudo otra vez en la garganta. Tragué saliva, pero igual se me escaparon las palabras, casi sin darme cuenta. Quieren más a mi dinero que a mí. Y ahí fue cuando dolió de verdad. No por lo que dije, sino porque sabía que era cierto. Más que cualquier vergüenza en esa boda, más que los susurros. Esa verdad fue lo que me rompió. Gloria me apretó la mano más fuerte. Estar sola es mejor que ser usada, dijo. Parpadeé rápido, tratando de frenar el ardor en los ojos. Pero lo cierto era que no estaba tan sola como creía. No con amigas como ella. Ya no. Y algo empezó a crecer adentro de mí. Tranquilo, callado, pero firme. Una decisión que ya no iba a cambiar. Yo no iba a dejar que eso fuera mi final. Esa misma tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de los cerros, sonó mi teléfono.
Era Daniel. Su nombre apareció en la pantalla como una lucecita, y por un segundo estuve a nada de no contestar. Pero la curiosidad, o tal vez la costumbre, ganó. Deslicé el dedo y me lo puse al oído. Hola, mamá, dijo, con esa voz tensa, queriendo sonar casual pero sin lograrlo. ¿Cómo estás? Dejé que el silencio se alargara un poco más de lo normal. Estoy bien, Daniel. Disfrutando de la tranquilidad, la verdad. Él soltó una risita nerviosa. Y sí, bueno, mira, quería llamarte para disculparme por lo que pasó el otro día. Ahí estaba. La disculpa obligatoria. Sin detalles, sin asumir nada. Solo lo justo para quedar bien. Para decir ya cumplí. No dije nada. Quería ver a dónde iba con eso. En nosotros, no queríamos que saliera así, siguió. Ashley estaba estresada, ya sabes cómo se ponen las bodas. Estresada. Esa era la excusa. No fue cruel, no fue planeado. Solo estaban estresados. Aún así, mantuve la calma. Claro, hijo, esas cosas pasan. Hubo otra pausa. Y entonces llegó la verdadera razón de su llamada. Y bueno, ya que te tengo aquí, bajó tantito la voz, quería ver si podrías ayudarme a cerrar el último pago del fondo de la boda. Ya sabes, para dejar todo en orden ahora que ya pasó el gran día. Ahí estaba. Él no tenía idea de que yo ya lo sabía todo. Que Ashley jamás había visto los contratos. Que yo solo había pagado anticipos, no el total. Que el pago final estaba a mi nombre. Y que cada florista, cada proveedor de comida, cada servicio, estaba esperando mi autorización para soltar el dinero. Le respondí con la voz más tranquila y neutral que pude. Claro, Daniel. Mañana lo reviso. Excelente, dijo, dejando escapar el aire con alivio. Es que los papás de Ashley están un poco inquietos. Quieren asegurarse de que todo quede bien arreglado, ¿sabes? Casi me reí. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. La urgencia en su voz lo decía todo. Lo entiendo perfectamente, dije con voz tranquila, sin levantarla más de lo necesario. No quisiera incomodar a nadie. La llamada terminó con él agradeciéndome de nuevo, con una amabilidad exagerada, de esas que suenan más a culpa disfrazada de encanto que a cariño verdadero. Como si con palabras dulces pudiera borrar todo lo que pasó frente a decenas de testigos. Pero en cuanto colgué, me recargué en mi silla y dejé que la realidad se acomodara por completo, sin filtros. No me excluyeron porque ya no me necesitaban. Me excluyeron porque creyeron que ya tenían todo lo que necesitaban. Pero no era así. Todavía no. La casa volvió a quedarse en silencio mientras me acercaba a mi pequeño escritorio junto a la ventana. Ahí seguía la carpeta de la boda, donde la había dejado hace meses. Bien organizada, con sus contratos, recibos y acuerdos con cada proveedor. Cada centavo que Ashley gastó con tanta seguridad seguía atado a una verdad muy simple. Necesitaban mi firma. Abrí la carpeta y comencé a repasar los documentos uno por uno, con calma. Lugar. Catering. Florería. Banda. Todos los contratos tenían mi nombre como cliente principal. Y todas las facturas decían lo mismo. Se recibió un depósito del 30%. El saldo restante se cubrirá con la autorización final del cliente. Seguro asumieron que ya había pagado todo desde hace meses. Ashley, seguramente, ni se tomó la molestia de leer las letras chiquitas. Vio llegar los pasteles gigantescos, las orquídeas de importación, las luces de cuento. Y creyó que todo estaba pagado. Pensó que sus papás habían puesto lo suyo y que lo mío fue solo un extra. Lo que no sabía, es que gran parte de lo que presumió en esa boda tan elegante aún pendía de un hilo. Un hilo que, casualmente, yo seguía sosteniendo. Me había protegido desde el principio. Con cuidado, sin hacer ruido. Cuando Daniel me pidió apoyo para los gastos, me aseguré de que cada proveedor necesitara mi aprobación final antes de liberar los pagos. Fue consejo de mi asesor financiero. En ese momento me pareció exagerado. Ahora lo veía con claridad. No era precaución.
Era supervivencia. Las cifras eran escandalosas. Solo el florista tenía pendientes más de $40,000. Las orquídeas Phalaenopsis, traídas desde Singapur, ya estaban detenidas en la aduana de JFK, esperando que alguien las liberara. Imaginé la cara de Ashley cuando empezaran a llegarle esas llamadas. Porque lo intentaron, borrarme del evento, de la narrativa, de la historia. Querían seguir viviendo del lujo que yo financié, sin tener que reconocerme. Querían la imagen, la boda soñada, la fachada perfecta. Pero se les olvidó algo básico. Nunca les solté el control. Me levanté, volví al escritorio y abrí mi laptop. Empecé una hoja de cálculo. Proveedor, saldo, fecha de vencimiento, código de bloqueo, contacto directo. Una especie de mapa de guerra trazado en celdas y columnas. Una hoja de ruta, en serio. A las 9 de la noche marqué al número de emergencias fuera de horario de mi asesora patrimonial. Contestó con voz algo adormilada pero despierta, como alguien que ya está curtido en crisis de testamentos, divorcios y bodas. Patricia, saludó. ¿Qué es un problema? Preguntó. No, más bien una prueba de concepto, respondí. Le expliqué todo con frases cortas, directas, sin emociones, como si estuviera dictando el clima. Cuando terminé, soltó un silbido bajito. ¿Quieres que empecemos hoy mismo? Quiero que el mecanismo esté listo, le aclaré. Si el lunes se ponen creativos, necesitamos movernos rápido. Ella me prometió convocar a su equipo antes del amanecer. Colgamos. Su tono profesional selló la conversación como cera caliente sobre pergamino. Sentí paz. Una paz rara, sí, pero auténtica. Afuera tronaba con fuerza. Adentro, el único rayo era el cursor titilando al final de la hoja de Excel. Sereno, constante, esperando la siguiente orden. A veces, protegerse se parece mucho a estar sola. Pero esa noche, se sentía diferente. Como si la soledad y la fuerza se dieran la mano. Imprimí copias dobles de cada contrato. Los metí en fundas de plástico, los acomodé en una nueva carpeta. La etiqueté, Evidencia Orden de Amor, versión legal. Y supe, sin necesidad de confirmación, que muy pronto el desorden llegaría directo a la suite de luna de miel de Daniel. Al día siguiente fui al centro comunitario, al almuerzo de adultos mayores. Un ritual sencillo. Plática entre conocidas, el mismo té flojito de siempre, tazas ya cascadas, y ese calorcito humano que no finge. Nos sentamos hasta atrás, como de costumbre. Compartí mesa con Margaret y Ellen, ambas viudas como yo, con experiencia en dramas familiares y suficientes cicatrices para saber cuando una de nosotras trae una piedra en el corazón. Ellen se me acercó y puso una galleta blandita en mi plato. Hoy en la mañana te veías medio apagada. Le di una sonrisa leve y junté mis manos sobre el regazo. Asuntos de familia, dije. Margaret levantó la ceja, ya adivinando. No es eso siempre, murmuró. Luego, más directa, se inclinó hacia mí. ¿Tiene que ver con dinero? Parpadeé. Me sorprendió lo rápido que dio en el blanco. Casi siempre es así cuando hay hijos de por medio, agregó él en bajito. Créeme. El salón seguía con su ritmo normal, bingo al fondo, carcajadas en la mesa de la entrada. Pero en nuestro rincón, la charla se volvió seria. Íntima. Que ellos piensan que soy débil porque me quedo callada, admití. Porque no discuto. Margaret negó con la cabeza, con firmeza. Callada no es igual a débil. Callada es astuta. Aprendes a guardar tus cartas. Ellen asintió. Tú tienes todo lo que ellos creen que ya controlan. Por eso te sonríen mientras afilan los cuchillos. Tragué saliva. Jamás imaginé que usarían mi confianza como arma. Jamás así. La voz de Margaret sonó firme, como un veredicto. Siempre usarán tu amor como arma, si tú lo permites. Cuentan con tu culpa para mantenerte obediente. Me quedé mirando mi galleta, intacta. Y sentí una mezcla rara, entre tristeza y claridad. ¿Tú qué harías?
Pregunté despacito. Ellen no lo pensó ni un segundo. Proteger lo tuyo. Sin escándalo. En silencio. Que nunca lo vean venir. Fue en ese momento cuando lo entendí de verdad. Siempre había creído que amar era perdonar, dar, ceder. Ese fue mi error. Eso era justo con lo que ellos contaban. Pero el amor sin respeto no es amor. Ya había dado demasiado. Ahora era tiempo de cuidarme. El viernes por la mañana, la calma en mi departamento no era casualidad. Cada rincón estaba limpio, ordenado, en silencio. Todo perfectamente pulido. La lámpara del escritorio volvía a brillar mientras me sentaba frente a la videollamada con mi asesora patrimonial, Marisa. Sus ojos, filosos como bisturí, revisaban cada documento mientras yo tomaba un sorbo de café. Nos movíamos como dos jugadores de ajedrez que conocen bien los movimientos del otro. La cláusula de retiro de autorización ya está activa, dijo. Marisa me explicó que cualquier intento de procesar los pagos pendientes iba a activar alertas automáticas de fraude. Y que las cuentas asociadas ya estaban congeladas. Efectivamente, su tarjeta de verificación ya no existía en el sistema. Ahí estaba, clara en la pantalla. Autorización retirada. Sospecha de fraude. 3 palabras. Después de años de sacrificios, de ayudas silenciosas, de perdonar sin límite. Todo se resumía en 3 frases frías capaces de detenerlo todo. ¿O lo tienes claro?, preguntó Marisa con suavidad. Puede que intenten pelearlo, hasta por la vía legal, cuando empiecen a entrar en pánico. Asentí despacio. Está bien. Que lo hagan, dije con voz tranquila. No había enojo, ni drama. Solo una seguridad que ya no necesitaba defensa. No le temo a que se sepa la verdad. He guardado cada recibo, cada correo, cada mensaje. Los hechos no cambian solo porque alguien grite más fuerte. Marisa asintió con leve aprobación. No dejaste ni un solo hueco. En todo caso, Patricia, estás más que lista. Qué bueno, dije. Porque estar más que preparada se siente como un calorcito. Después de años de sentirme en hielo. Y sí, era eso. Un reconocimiento. Para cualquiera que alguna vez puso su confianza financiera en su familia. Creyendo en su buena voluntad. Solo para descubrir que esa voluntad depende de qué tanto pueden exprimirte cuando estás más débil. Te entiendo. Esto no es solo burocracia. Esto es sobrevivir. Después de terminar la llamada, apagué la lámpara. Me quedé sentada un momento más, dejando que el zumbido del refrigerador llenara el silencio. Me imaginé a Daniel y Ashley, tomando cócteles en alguna playa de arena blanca. Convencidos de que los papeles se firmaron, que todo ya está cubierto. Que mamá siempre paga, que mamá siempre calla. Esa ingenuidad quizá me habría enternecido antes. Ahora ya no. Al mediodía fui directamente al banco. Nada de representantes ni citas agendadas por familiares ayudadores. Yo misma. El gerente de la sucursal, el señor Reilly, me recibió con una sonrisa amable. Le hemos agregado verificación doble a todas sus cuentas, de ahorro, inversión y herencia. Cualquier solicitud externa se va a topar con un bloqueo automático hasta que usted la autorice, por escrito, directamente desde esta sucursal. Gracias, dije, con la voz firme. Por dentro, sentí como el alivio me invadía, como ese primer respiro después de salir a la superficie tras aguantar mucho tiempo bajo el agua. Los intentos de fraude dentro de las familias han ido en aumento, comentó Riley con tono tranquilo y ojos comprensivos, pero con esa mirada de quien ha visto esto muchas veces. Sobre todo cuando cambian las herencias. Usted está muy por delante de la mayoría. La mañana del sábado llegó con un sol que parecía fuera de lugar. Se colaba por mis ventanas como si nada se estuviera desmoronando por debajo de nuestra fachada familiar. Las orquídeas del balcón se mecían suavemente, ajenas a los impuestos aduanales sin pagar que se avecinaban a kilómetros de distancia. Sonó el timbre. Un timbrazo suave, educado. Abrí la puerta, y ahí estaba él. Daniel. Traía en la mano un ramo brillante de hortensias y lirios.
De esos que intentan ser reconfortantes sin mencionar directamente que algo está mal. Flores que decían, vamos a suavizar esto. Mamá, sonrió con ese brillo en la cara, como si nunca me hubiera dejado afuera en la azotea. Visita sorpresa. Sus ojos me recorrieron con rapidez. Revisando, calculando. Ensayando líneas que seguro practicó durante el camino. Me hice a un lado y le hice un gesto para que pasara, sin decir una sola palabra. El departamento olía a café y un poco a aceite esencial de lavanda. Lo vi mirar alrededor, absorbiendo la tranquilidad del lugar, como tratando de medir si yo seguía enojada. Pero yo ya no estaba enojada. El enojo había salido del cuarto hacía tiempo. Lo único que quedaba ahí eran consecuencias. Te ves increíble, dijo con esa alegría fingida. ¿Relajada? Lo estoy, respondí, señalándole el sillón. Se sentó despacio, con cuidado, y colocó el ramo en la mesa de centro como si fuera un tratado de paz hecho de pétalos. Luego vino la charla superficial. El clima, la luna de miel, que si el resort estaba increíble, que si todo fue perfecto. Lo dejé hablar sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando y le lanzaba sonrisas suaves, medidas. No decía nada. Y justo como lo imaginé, cambió el tono. Su voz bajó, se volvió un poco más seria, con ese tono entre preocupado y paternal que usa cuando quiere hacerme creer que me aconseja por mi propio bien. Mamá, he estado pensando. Con todo lo que ha pasado últimamente, tienes muchas cuentas, muchos papeles que manejar. Y sé que debe ser muy estresante llevar todo sola. Tomé un sorbo de mi té. Esperé. Se inclinó un poco hacia adelante, bajó aún más la voz, como si me estuviera confiando un secreto de buen hijo. Ashley y yo lo platicamos. Y creemos que tal vez ya es momento de simplificar las cosas. Un poquito por ti, mamá, dijo él. Podrías consolidar algunas de tus cuentas, ya sabes, mover todo a una estructura más centralizada. Sería más fácil, menos margen de error, más control. Ahí estaba, el discurso bien ensayado, envuelto en preocupación, pero con ese olorcito a control barato, como perfume de catálogo. Qué considerado de tu parte, dije con una voz tranquila, dejando mi taza de té sobre el platito con un tintineo sutil. Pero la verdad es que me siento bastante cómoda con mis arreglos. Todo está en orden. Su sonrisa se tensó un poco. Claro, claro. Solo que, ya sabes, a veces estas cosas se vuelven confusas con la edad. Lo que quiso decir fue, cuando te empiezas a hacer vieja. Pero yo no reaccioné. Me mantuve en neutral. El neutral desarma. El neutral desconcierta. La confusión viene por falta de planeación, Daniel, dije bajito, pero sin ceder. Y afortunadamente, yo he planeado todo con mucho cuidado desde hace tiempo. Vi cómo se le subían los colores a las mejillas. Y por un instante, el barniz de cordialidad se resquebrajó. No estaba acostumbrado a esta versión mía. La que no se doblega. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Agregó, ahora casi suplicando. Somos familia. Sonreí, por primera vez, de verdad. La confianza, Daniel, no se hereda. Se gana. Eso sí le pegó. Vi cómo tragó saliva, seco, con la garganta cerrada. Y en ese momento, el silencio se estiró entre los dos como una pared de cristal. Él podía verme, pero ya no podía alcanzarme. No más. Después de unas cuantas frases más sin sentido, se levantó. Bueno, solo piénsalo, ¿va? Y dijo, señalando las flores como si fueran su última ficha. O lo haré, te lo prometo, dije suavecito, mientras lo escoltaba hacia la puerta. Que tengas buen viaje de regreso. Cuando cerré la puerta detrás de él con ese clic seco, exhalé. Pero no fue alivio. Fue certeza. La desesperación que vi en él, ya estaba rozando algo crudo. Aún no se daban cuenta de que tan lejos iba yo por delante. En los días que siguieron, los mensajes de Daniel empezaron a caer puntuales, casi como si siguiera un calendario. Artículos sobre planificación financiera para adultos mayores. Videos con títulos como,
cómo simplificar el manejo del patrimonio para tus padres ancianos. Y recomendaciones amigables sobre consolidar inversiones. Todo disfrazado de cariño. Pero con ese ganchito afilado escondido detrás del "te lo digo por tu bien". Yo respondía con cortesía. Lo justo. Nunca cerrando la puerta por completo, pero sin comprometerme jamás. Interesante artículo, Daniel. Se lo voy a enseñar a mi asesora. Sí, tenía pensado revisar mis cuentas pronto. Gracias por el recordatorio. Cada respuesta educada me compraba un día más. Un paso más cerca de tener todo amarrado. Entre esos intercambios, volví a reunirme con mi abogada. Diane era lo que uno espera de una buena abogada, rápida, directa, sin dejarse impresionar por nada. Mientras hojeaba la carpeta cada vez más gruesa de mis documentos. Le pasé impresiones de cada mensaje que Daniel me había mandado. Perfecto, dijo ella, escaneando los textos con rapidez. Que los sigan mandando. Y dijo Diane. Cada mensaje que te envíen fortalece tu caso si algún día intentan reclamar tu tutela. Sus palabras me cayeron como si me estuvieran ajustando una armadura invisible. Asentí. Ni cuenta se dan de que ellos mismos están construyendo mi defensa. Diane levantó la vista con una sonrisa discreta en los labios. Exacto. Me pasé toda la vida siendo complaciente, generosa, creyendo que si seguía dando y dando, eventualmente me querrían por quien soy, no por lo que puedo dar. Pero ahora todo era claro. No querían cuidarme. Querían colocarme. El truco era viejo, mover el control poquito a poco, pero disfrazarlo de preocupación. Y por años, tal vez lo hubiera permitido. Pero ya no. Ahora, cada respuesta serena, cada asentimiento cortés, era un ladrillo más en el muro que yo misma estaba construyendo entre su ambición y mi libertad. El lunes por la mañana llegó como ese invitado no deseado que ya sabías que iba a aparecer. El sol dibujaba líneas doradas sobre el piso de la sala, deslizándose justo sobre la carpeta de evidencias que esperaba, tranquila, en mi escritorio. Ese día los proveedores empezarían a notar las grietas. Preparé té y me senté en mi sillón favorito, el teléfono a un lado, intacto. Nada aún. Ningún mensaje de Daniel. Aún no. El zumbido sutil del desastre inminente ya sonaba casi musical. Al mediodía, llegó la primera llamada. No de él, sino de Marisa, mi planificadora patrimonial. Patricia, dijo con voz profesional. Nos acaba de contactar el departamento de contabilidad del local. Presentaron solicitudes formales pidiendo autorización para liberar ciertos fondos. ¿Y? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Activamos el bloqueo antifraude, como se estableció. Ya fueron notificados. El pago está congelado. Pendiente por investigación de irregularidades. Bien, respondí con firmeza. Documenten todo. Ya lo tengo cubierto. El respaldo documental está completo. No dejaste ningún cabo suelto. Sus palabras me envolvieron como un escudo sellado. Durante mucho tiempo me pregunté si estaba exagerando, si tal vez era demasiado fría, demasiado desconfiada. Pero ahora, esa preparación meticulosa estaba ahí, firme, justo donde antes hubiera estado el temblor de una emoción. A las 3 de la tarde, sonó mi línea personal. Era la florista. No Daniel. Su voz era cortés, pero le noté la incomodidad. Señora Green, una disculpa por llamarla directamente. Tuvimos un problema al procesar el último pago de aduanas para las flores importadas. Las orquídeas ya llegaron al aeropuerto JFK, pero aún faltan cubrir los cargos de liberación. Nos dijeron que usted estaba supervisando esa cuenta. ¿Hay alguna actualización que pueda darnos? Su tono bailaba en esa delgada línea entre el profesionalismo y el nerviosismo. Lo reconocí de inmediato. Era el tono de los proveedores a los que ya les habían prometido el pago total, y ahora andaban buscando cualquier señal de garantía. Mantuve la calma. Mi voz, cálida pero controlada. Gracias por su seguimiento. Estoy al tanto de la situación. Por el momento, hay una suspensión total de las dispersiones, dije.
Notificaré a las partes correspondientes una vez que se resuelvan los asuntos internos. Ella titubeó. Con todo respeto, señora Green, si no logramos pasar aduana pronto, el embarque corre el riesgo de ser confiscado o destruido. Dejé que el silencio se estirara, firme, antes de contestar con calma. Lo entiendo. Pero lamentablemente, eso ya no está en mis manos. Me dio las gracias con voz esperanzada, como si aún esperara que yo cediera. Pero sabía que esa esperanza no le iba a durar mucho. A las 5 en punto, finalmente apareció el nombre de Daniel en la pantalla de mi teléfono. Esta vez, contesté. Mamá. Dijo apenas escuchó mi voz. ¿Por qué no me dijiste que había un problema? El florista acaba de llamar al papá de Ashley, todo alterado. Dicen que los pagos están congelados. ¿Qué está pasando? Su voz tenía esa mezcla entre miedo y falso mando. Quería sonar en control, pero se le notaba que lo estaba perdiendo. Solté una exhalación suave. ¿Qué pasa, Daniel? Lo que está pasando es exactamente lo que tú provocaste. Hubo un silencio. Exclusión, dije. Hiciste arreglos financieros asumiendo que yo los validaría, que yo pagaría todo, como si fuera una obligación mía, y sin siquiera consultarme. Tú decidiste dejarme fuera. Eso no es verdad. Si lo es, lo interrumpí con serenidad. No me olvidaste, Daniel. Decidiste no incluirme. Y las decisiones tienen consecuencias. Nos estás avergonzando, dijo con la voz rota. Los papás de Ashley están furiosos. Los proveedores les están llamando. Me están llamando a mí. Esto se está saliendo de control. No, Daniel, dije, con voz firme, como concreto recién vertido. Tú lo dejaste salirse de control. Asumiste que el amor es una deuda eterna. Pero el amor sin respeto, no es un contrato que yo esté dispuesta a firmar. Pude oír cómo se le cortaba la respiración. Mamá, estás echando todo a perder. No, Daniel, respondí, ahora con voz suave. Suave, pero letal. Lo único que estoy haciendo es retirar lo que nunca fue valorado. Eso no es destruir. Eso es corregir. Ya no tenía nada más que decirle. Del otro lado, su silencio pesaba más que cualquier reclamo. Cuanto más observaba a Daniel, más se disipaba esa niebla emocional. Por tantos años me aferré a la imagen del niño que crié. El niño dulce que apretaba mi mano en la consulta del doctor, que lloró cuando se le murió su perrito, que prometió que siempre me cuidaría cuando fuera grande. Pero ese niño ya no existía. Lo que estaba frente a mí era alguien más frío, más hábil, más calculador. Y cuanto más lo veía, más claro me quedaba que Ashley no era el problema. Ashley solo le dio permiso para ser quien él ya quería ser. No solo quería mi dinero. Quería mi independencia, mi capacidad de decisión, mi utilidad. Porque sin utilidad, para él, yo no valía nada. Esa noche, me senté sola con una taza de té entre las manos. La luz de la cocina proyectaba sombras largas sobre el comedor. Y por primera vez, me permití decir la verdad en voz alta, aunque solo fuera para mí misma. No me amas, susurré. Amas lo que puedo darte. Las palabras no me rompieron. Me liberaron. Porque una vez que dejas de creer la mentira de que el amor es incondicional sin importar cómo te traten, entonces sí puedes ver a las personas por lo que realmente son. Ashley no era la raíz del problema. Y Daniel no era una víctima. Él había tomado su decisión. Y ahora, yo tomaba la mía. Una semana después, me reuní con Diane en su oficina por última vez antes de iniciar la transferencia completa. Los documentos legales estaban ordenaditos, apilados sobre una mesa de caoba brillante. Capas y capas de protección diseñadas con tanto cuidado que Daniel jamás podría desenmarañarlas. Me bajé los lentes de lectura hasta la punta de la nariz mientras Diane me explicaba con calma cada cláusula. Su fundación benéfica ya está operando, dijo. Ahora es la titular de la mayoría de sus activos líquidos y propiedades. Usted sigue siendo la única presidenta, pero hay disposiciones claras. Nadie, ni familiares, ni cónyuges, ni tutores,
Puede meter mano o mover un solo peso sin el consentimiento unánime del consejo directivo. Asentí, tranquila. Y su fideicomiso, continuó ella, tocando la segunda carpeta con 2 dedos, está blindado. Irrevocable. Los fideicomisarios sucesores son completamente independientes y, con la supervisión legal que incluimos, nadie podrá presionarla ni manipularla para hacerle cambios más adelante. Hizo una pausa. Aunque más adelante intenten alegar angustia emocional o cuestionar su capacidad mental, esta estructura seguirá firme. Exhalé, despacio. Durante años había sido yo la que daba todo a manos llenas, con una fe ingenua, creyendo que el amor bastaría para protegerme. Ahora entendía lo que sí protege. Papeles. Firmas. Muros legales invisibles, sólidos y mudos, construidos detrás de sonrisas y palabras educadas. Diane se inclinó ligeramente hacia mí. Cuando llegue el momento, si presionan, tenemos suficiente documentación de su comportamiento para que cualquier intento legal les salga carísimo. Pensé en los mensajes de Daniel. Sus manipulaciones sutiles, impresas, firmadas, con fecha y archivadas en su lugar. A ni ganas les van a quedar, dije en voz baja. Diane sonrió. Justo eso. Cuando firmé los últimos documentos, ella me entregó mis copias, todas perfectamente encuadernadas. Todo cabía en un maletín delgado. Pero pesaba como una vida entera. El peso de mi libertad. Afuera, el mundo seguía como si nada. Coches circulando, gente apurada en la banqueta. Nadie tenía idea de que, dentro de ese edificio, yo había cambiado. Ya no tenía miedo. Ya no contenía el aire esperando ser querida como se debe. Ahora, era intocable. Para el jueves, todo ya se había movido por sí solo. Yo no tuve que hacer nada. La florista le dejó a Ashley 3 mensajes de voz esa mañana. Según las notas reenviadas por Marisa, las orquídeas, esas ridículas phalaenopsis importadas que Ashley insistió en tener para su Instagram de ensueño, ahora estaban arrumbadas en la cámara refrigerada del aeropuerto JFK. Tan solo las tarifas diarias de almacenaje sumaban miles. Y aduana no iba a esperarse para siempre. Pronto, serían destruidas. Y eso no era lo peor. Marisa volvió a llamarme ya en la tarde, con la voz notablemente más tensa esta vez. Patricia, vas a querer saber esto. El local ya mandó notificaciones formales de incumplimiento de contrato a los papás de Daniel y de Ashley. Y no solo eso, también reenviaron esas notificaciones al jefe de Daniel. ¿A su jefe? Pregunté, deteniéndome un segundo. Sí, respondió Maurice con calma. Ese puesto nuevo que consiguió, parte se negoció a través de un contacto en la empresa del papá de Ashley. Recuerda que el local va a presionar a cualquiera que pueda. Antes de que esto escale a demandas, ya están aplicando toda la presión posible. La situación se estaba desmoronando rápido. Toda su imagen, su supuesta estabilidad, su vida perfecta, todo estaba construido con favores prestados. Y con mi dinero. Ahora, esa fachada empezaba a agrietarse de formas que ni la mejor disculpa podía arreglar. Esto ya no era cuestión de flores sin pagar o facturas de catering pendientes. Esto afectaba su reputación profesional. La única moneda que la familia de Ashley realmente valoraba. Me quedé sentada en silencio, dejando que el peso de todo eso se asentara. ¿Alguno de ellos te ha buscado directamente? Pregunté. Mori se bajó un poco el tono. Solo la mamá de Ashley. Creo que ya entendieron que no tiene caso intentar presionarte. Cerraste todas las puertas. Solté un suspiro largo. No se sentía como una victoria. Se sentía como el respiro hondo y fresco de quien por fin logró bajarse de una tabla en llamas y pisar tierra firme. Esa noche, Daniel volvió a llamar. Esta vez, contesté. Su voz ya no traía ni encanto ni excusas. Solo pánico. Crudo. Tenso. Mamá, todo se está viniendo abajo. Yo no dije nada. Lo dejé hablar. Los papás de Ashley están que truenan. Su papá dice que los hice quedar en ridículo como familia. Y mi trabajo, ya está en revisión.
Se quedó en silencio un segundo. Están corriendo rumores, añadió, y su voz se quebró tantito antes de endurecerse. Mamá, por favor. Libera los pagos. Todavía puedes arreglar esto. ¿Arreglar? Repetí bajito, sin alterar el tono. Daniel, ¿de verdad quieres que arregle algo de lo que ni siquiera me dejaron formar parte? Eso fue cosa de Ashley, ella lo quiso así. No, Daniel. No le eches la culpa. Tú te quedaste ahí parado. Dejaste que pasara. No me excluiste por error. Me borraste, por elección. Y ahora que el peso de esa decisión cayó sobre ti. ¿Quieres que te saque del problema? Mamá, dijo, desesperado. No pensé que esto se pondría tan feo. Pero tú estabas dispuesta a correr el riesgo. Lo interrumpí, tranquila. Yo nunca esperé que dijeras la verdad. Se quedó callado. Al final, apenas en un susurro, dijo. Solo quería proteger nuestra imagen. No quería que todo se viera tan desastroso. Miré por la ventana. El atardecer caía sobre la ciudad como una advertencia suave, casi poética. Te importó más cómo se veía todo, que cómo se sentía. Te importó más la fachada que el respeto. Y por eso ahora, todo está hecho un desastre. El silencio que siguió fue espeso. Incómodo. Innegable. Y eres otra, mamá, dijo al fin, con voz baja. Has cambiado, murmuró. Asentí para mis adentros. Sí. Por fin dejé de confundir el silencio con la pasividad. Y era verdad. Pasó una semana entera antes de que Daniel tuviera el valor de volver a aparecer. Un sábado por la mañana. Sin avisar. Sin mensaje previo. Solo ese golpe familiar en mi puerta. 3 toques duros, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. No me apuré. Terminé de servirme el té. Coloqué la taza en su platito con calma. Y solo entonces abrí la puerta. Ahí estaba. Daniel. Y se veía más chico de lo que lo recordaba. El saco del traje le colgaba flojo, como si hubiera bajado de peso de golpe. Los ojos cansados. Ojeroso. Y la voz se le quebró en cuanto habló. Mamá, ¿podemos hablar, por favor? Mi tono fue neutro. Tranquilo. Estamos hablando. Dudó. Miró hacia atrás, como esperando que Ashley lo siguiera o lo respaldara. Pero estaba solo. Ese simple detalle me dijo más de lo que sus palabras podían. Por favor, déjame pasar. Necesitamos privacidad. Las obligaciones legales no tienen nada de privado, Daniel, le respondí sin levantar la voz. Tú elegiste este camino. Y ahora los dos lo estamos caminando. Se estremeció. Sé que cometimos errores. De errores, repetí con un dejo de amargura. Siempre errores. Nunca decisiones. ¿Cometimos o cometiste? Mi voz era baja, pero cada palabra pesaba. Su ira se asomó. Lo arruinaste todo. La boda, mi trabajo, nuestro futuro. No tenías que dejar que llegara tan lejos. Éramos familia. Lo observé con atención. Incluso ahora, hablaba de lo que él había perdido. Nunca de lo que me habían quitado a mí. No, Daniel. Tú lo arruinaste cuando permitiste que Ashley me humillara. Cuando me viste como una cuenta bancaria, no como tu madre. Tú pusiste esto en marcha. Yo solo dejé de permitirlo. Apretó los puños a los costados. Pudiste habernos ayudado a arreglarlo. Te ayudé, dije, con la voz helada. Te ayudé por años. Pagué tu universidad, tu casa, los anticipos de tu boda. Te di todo porque pensé que me valorabas como mamá. Pero lo único que valorabas era mi dinero. Su cara se endureció. Eso no es cierto. Le sostuve la mirada sin parpadear. Entonces, ¿por qué estoy parada aquí, afuera, frente a la casa de mi propio hijo? ¿Una boda, Daniel?
¿Por qué Ashley se sintió con el derecho de verme a los ojos y decirme que yo no estaba invitada? Dime, ¿quién le enseñó que eso estaba bien? El silencio entre nosotros se volvió un abismo. Abierto. Incómodo. Irrefutable. No tenía respuesta. Solo la vergüenza que empezaba a colarse detrás de su enojo. Confié en ti, susurré. Más serena ahora. Y usaste esa confianza como herramienta para armar tu vida mientras me dejabas fuera de ella. Su respiración se volvió entrecortada. No podemos darnos el lujo de enfrentar demandas. Los papás de Ashley ya retiraron todo su apoyo. Perdí la oferta de trabajo. Estoy. Su voz se quebró por completo, hasta volverse algo crudo, desechó. Te estoy perdiéndolo todo. Entonces quizás, dije en voz baja, por fin vas a entender lo que se siente darlo todo, y no recibir nada. Por primera vez desde que todo esto empezó, se veía realmente acorralado. Realmente impotente. Como un niño que por fin se da cuenta de que las consecuencias sí existen. Por favor, mamá, susurró por última vez. Por favor. Negué con la cabeza. Mi voz fue suave, pero firme. Como quien cierra la última página de un libro que alguna vez amó profundamente. Siempre voy a ser tu mamá, Daniel. Pero ya no soy tú, víctima. Las semanas que siguieron fueron como ver caer polvo después de una explosión. Nada escandaloso. Solo constante. Inevitable. Los proveedores empezaron a presentar sus demandas una tras otra. El local, la floristería, hasta la banda. Todas perfectamente legales. Todas imposibles de refutar. Y todas nombraban a la familia de Ashley, junto contigo. Ya no eran solo números en una hoja. Ahora eran chismes públicos. Conversaciones abiertas en comidas de beneficencia. En pasillos de clubes exclusivos. En juntas de consejo donde antes los papás de Ashley eran intocables. Sus nombres, que antes eran sinónimo de clase y éxito. Ahora estaban ligados a fraudes, impagos y vergüenza. Pero el silencio más fuerte vino de Daniel. Ya no hubo más mensajes. Ni llamadas. Ni intentos desesperados de manipular mi preocupación para salirse con la suya. Se esfumó. Tal vez detrás de la vergüenza. O tal vez detrás del coraje de Ashley. Porque ahora lo veía claro. Su lealtad con ella nunca fue más profunda que su ambición. Y sin mi dinero para sostener la escenografía. El cariño de Ashley se volvió duro, transaccional. Una negociación constante. La herida más grande de Daniel no era lo que había perdido en dinero. Era descubrir quién estaría dispuesto a despojarlo. A dejarlo sin nada. Y aún así esperar que sonriera después. Gloria venía seguido. Y aunque sabía que había ganado la batalla, también entendía que el dolor se había quedado en mí. Es raro llorar a alguien que aún está vivo. Llorar a la persona que criaste. Mientras enfrentas a quien decidió ser hoy. Una noche trajo bollitos recién horneados y su humor de siempre. Bueno, reina, dijo, dejando la charola caliente sobre la mesa de mi cocina. Te has convertido en una especie de leyenda silenciosa. Sonreí un poco. Una leyenda. Claro. La mujer que congeló una boda desde adentro. Sin levantar la voz. La que no se quebró. No gritó. Ni siquiera respondió. Solo se retiró. La miré con agradecimiento. No me sentía fuerte. Gloria, no es fuerza. Solo me sentía innecesaria. Y eso es fuerza, respondió, acercándose y poniendo su mano sobre la mía. Les diste una lección a todos. Y ninguno de sus lujos podrá hacerlo jamás. El amor sin respeto es robo. Y tú dejaste de dejarte robar. La propiedad seguía completamente bajo mi control. Control. La fundación que Marisa me ayudó a crear protegía mis bienes. Todo estaba blindado. Nadie podría volver atrás a intentar lo mismo otra vez. Los parientes lejanos, esos que antes rondaban con sonrisas forzadas al oír de mi generosidad, dejaron de llamar. Y la familia de Ashley,
que antes no perdía oportunidad para presumir su vida en redes sociales. Desapareció de todas. Silencio total. Ya no quedaba nada por arreglar. Ese capítulo con ellos se había cerrado.